Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna, y el día de hoy vengo a contarles un poco sobre historias de fantasmas. Hace tiempo que yo pues no he estado por aquí, ¿verdad? Vamos a ver, contemos... ¡Oh! Me caí. Contemos nuestras historias fantasmagóricas. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué son los fantasmas o qué es un fantasma? Bueno, hay muchas teorías, muchas leyendas, muchas explicaciones. Dicen que es un ser ya fallecido la mayoría de las veces a causa de un suceso trágico y cuya esencia se encuentra atrapada entre las paredes de lugares abandonados y olvidados. Son las víctimas de un evento aterrador condenado a repetirse una y otra vez. Sombras angustiantes que se pasean penando sus aciagos orígenes durante cientos de años. Eso es lo que cuentan que es un fantasma. Y recuerden que cuando hay condiciones meteorológicas especiales, por ejemplo, una gran tormenta, sobre todo las eléctricas, la actividad fantasmal se ve aumentada. Una emoción o un sentimiento olvidado en el tiempo, como una fotografía borrosa, quizá un instante de dolor. Pero, ¿realmente existen los fantasmas? Nadie lo sabe con certeza. Nadie. Desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, se pregunta sobre su destino, qué es lo que va a pasar cuando él tiene que morir. Las historias de fantasmas son siempre relatadas con asombro y en ocasiones con una gran incredulidad, en reuniones y campamentos o en lugares donde la lúgubre atmósfera favorece el impacto de la narración. Han sido estas historias las que inspiraron la curiosidad de la gente y también la mía, y por eso también me han llevado por el camino de la investigación de lo sobrenatural, o por lo menos a narrarles estas historias que mucha gente cuenta. Así que poco a poco les seguiré contando historias de fantasmas y de todo tipo de seres espectrales para que ustedes, mis queridos felinos nocturnos, puedan disfrutar de unas noches de bohemia, noches de fantasmas, alrededor de una fogata, siempre y cuando no sean tan brutos de incendiar su casa, ¿verdad? Bueno, recuerden que también desde tiempos de la colonia se comenzaron a contar historias fantasmales. Mucho se ha pensado que los mitos de los espíritus fueron traídos a nuestro país por los españoles, tal vez debido al respeto que los aztecas o mexicas tenían hacia la muerte, al igual que todos los pueblos prehispánicos que habitaron en lo que ahora es nuestro territorio nacional. Interpretaban tal vez las manifestaciones fantasmales de otra forma, aunque siempre han estado presentes y han asombrado a muchos. En otros países existe una gran cultura de investigación muy avanzada acerca de este tema, la famosa parapsicología que muchos tienen como pseudociencia y que podemos encontrar aquí mismo en YouTube como precisamente algo que no está comprobado. Vean por ejemplo el canal de César Buenrostro o el de Proyecto Paranormal México o vean el de Oxlack Castro y verán lo que les digo. Pero aquí, por ejemplo, no es eso lo que vamos a contar, sino leyendas, historias, mitos reales urbanos, aparecidos o como rayos le quieran ustedes nombrar. España e Inglaterra poseen grandes centros de investigación profesional de los fenómenos fantasmales, yo diría paranormales, además de un sinfín de aficionados dispuestos a obtener asombrosas evidencias de la autenticidad de los fantasmas. Aquí en México son solo historias que se cuentan, que te cuentan y yo les cuento, dejando siempre abierta la alternativa de creer o no en ellas. Algunas de estas historias han cobrado popularidad. Recuerden que la historia paranormal o de fantasmas más famosa de mi canal es precisamente el de La Llorona. ¡Ay, mis hijos! Pero en fin,
La mayoría de los arqueólogos y arquitectos coinciden en señalar que el centro de nuestra gran ciudad de México, ahora llamada CDMX y anteriormente era el Distrito Federal, es en realidad un gran camposanto. Bueno, no camposanto porque no era cristiano del todo. Acuérdense que viene desde que Tenochtitlán fue fundada en el año 1325, ¿verdad? Casi por lo general al realizar excavaciones se han encontrado esqueletos en lugares que antiguamente eran conventos, pirámides, santuarios y después escenarios de guerras, matanzas, torturas y piras inquisitorias. Por cualquier lado de nuestra ciudad, aún en las colonias más jóvenes, por decirlo así, ya se cuentan grandes historias de fantasmas. Podemos incluso ir a lo que es ahora Ciudad Nezahualcóyotl y se van a encontrar con muchas historias de fantasmas, entre ellas La Llorona, o entre ellos de fantasmas que andan rondando por las calles muy de noche. La mayoría de todos estos lugares que se dice guarda las ánimas de muchos muertos es el famoso metro Pino Suárez. Sí, está en la línea 1 del metro, la línea rosa, que ahorita está en reparación, pero ahorita esa estación, mejor dicho, sí está abierta. Ajá. Y dicen que entre sus pasillos que se construyeron para el paso del gran tren eléctrico aparecieron cientos de osamentas de hombres y mujeres sacrificados durante la época prehispánica. Se afirma que aún hoy en día se escuchan ruidos de espadas y furiosas peleas entre sus subterráneas paredes. También se refiere, aunque no de una manera oficial, que en este lugar se emparedaron o aprisionaron a dos personajes de la época colonial con el fin de evitar un enfrentamiento a muerte entre ellos. Unos dicen que era el conde de Santiago, quien habitaba en el Palacio Nacional. El otro sujeto era Pedro de Leiva, hijo del virrey de la Nueva España en 1664. Eso cuentan, eso dicen, aunque para mí son chismes, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten y la cara de tarugo no le van a dejar de ver. Pero en fin, bueno, según se dice, la historia, lo que se cuenta, mejor dicho, durante la toma del poder del virrey de Leiva, se ofendió acremente a los criollos, raza de la que procedía el conde de Santiago. Esta ofensa propició el reto a un duelo a muerte. El entonces obispo, Diego Osorio Escobar, se encargó de solicitar a las autoridades que encarcelasen a los dos personajes para evitar que se mataran. Sin embargo, ambos fallecieron en prisión sin consumar tan ansiada pelea, que según se cree continúa desde el más allá entre los fríos pasillos del metro Pino Suárez. ¿Alguien los ha escuchado? Se cuenta también otra historia sobre fenómenos extraños que suceden en el metro Pino Suárez, aunque yo aquí también les tendría que hacer una acotación. El metro Pino Suárez está más o menos como a 1 kilómetro de lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, lo que es el Zócalo. Enfrente de Palacio Nacional está una entrada ahorita cerrada, aunque no clausurada, a otra estación del metro que es la línea 2, que es precisamente ahora la estación Zócalo Tenochtitlán, antes se llamaba Zócalo, y esta sí pasa a un costado de Catedral en donde estaba el templo mayor de los mexicas. Ahí es donde también hay una gran actividad paranormal, que se puede incluso ver de día porque se siente algo muy extraño. ¿Cómo? Bueno, pues desde el metro Pino Suárez hasta lo que es la estación Zócalo Tenochtitlán del metro, hay un pasaje llamado el pasaje Zócalo Pino Suárez, que ahora lo promocionan como un paseo entre libros, puesto que ahí ese gran paseo, ese gran pasillo, lo hicieron para albergar muchísimos tesoros actuales, que son librerías. Sí, hay librerías ahí y uno puede entrar y pasearse por esos libros preguntando en los stands si es que uno encuentra algún libro de nuestro interés. Esa sería
la estación del metro más cercana a lo que era el corazón de la Gran Tenochtitlán. Pero en fin, aquí también en el metro Pino Suárez se cuentan muchísimas leyendas acerca de todo esto. En fin, se dice que en el metro Pino Suárez nos habla acerca de un grupo de monjes que entre rezos y oraciones cruzan por los solitarios pasillos y andenes del metro cuando ya se ha ido toda la gente. Dicen que los ven caminar por los pasillos y que incluso van volando por encima de lo que son las vías del metro. Van todos rezando, inclusive llevan velas, inclusive llevan los turíbulos, que son los incensarios, que van dejando una estela de humo aromático muy extraño. Eso es lo que se cuenta. Algunos empleados de limpieza aseguran haberlos visto y según comentan, cada vez que se aparecen presagian alguna tragedia. Se dice que en tiempos de la colonia, en el lugar donde ahora está la estación Pino Suárez, había un túnel que servía a los monjes de un convento para pasar clandestinamente. Pero, ¿con qué objeto? No lo sabemos, pero tal parece que aún continúan su letanía desde el más allá. Guillermo Sandoval es un hombre de religión católica. Él tiene 45 años de edad, es casado y tiene ya casi 20 años de trabajar para el transporte colectivo Metro. Lejos de escuchar espadas y lanzas o de presenciar el desfilar de monjes espectrales, pudo presenciar una auténtica manifestación fantasmal entre los túneles del Metro Pino Suárez. Este señor contó su experiencia a un escritor. Veamos entonces cuál es la leyenda del fantasma del Metro Pino Suárez. Imagínense que van de noche en el metro, entrando, y empiezan a ver este tipo de personas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué sentirían más bien? La verdad yo no sabría explicar qué cosa es lo que sentiría de ver semejantes cosas aquí, semejantes cuestiones que hasta ahorita mi mente no puede explicar. Se dice y se cuenta, o mejor dicho, este señor contó que cuando el metro termina de dar servicio como a eso de las 12:30 de la noche, una cuadrilla de hombres y yo nos disponemos a trabajar en las vías. Vamos a llevar la historia en primera persona. Bueno, esto lo hacemos a diario, los 365 días del año, variando solo el horario, pues depende mucho de si es un día festivo o no. Corría el mes de agosto del año 2001 y por aquel entonces yo me encontraba trabajando en la estación del Metro Pino Suárez. Eran ya casi las 4 de la madrugada y nos encontrábamos ya por suerte en la fase final de terminar nuestro trabajo. Me hallaba separado del resto del grupo. Yo caminaba entre las vías para revisar que no hubiera objetos extraños que pudieran causar un accidente, cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo. Sí, había otro trabajador como yo, pero se veía muy extraño. Aquello, como ya dije, me extrañó bastante, porque yo conocía perfectamente a todos los compañeros que trabajaban en estas áreas a esta hora. Así que le pregunté su nombre y su cargo. Me confirmó datos que me hicieron pensar que era un trabajador auténtico, así que lo dejé continuar y seguí con mi trabajo. De hecho, el nombre de esta persona era bastante extraño y la verdad me dio algo de risa por su apellido. Yo creí que era ruso o que me estaba jugando una pequeña broma. Era el ingeniero Platanov. Bueno, él siguió revisando las vías tranquilamente hasta que lo vi perderse en la oscuridad y en la profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el incidente en mi reporte. Claro está, yo terminé mi turno y entonces mi jefe me mandó llamar. No me extrañó, pues es parte de la rutina. Al llegar a su oficina me preguntó por el nombre del sujeto que vi en el túnel. Cuando yo le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro,
sacó una enorme libretota donde están registrados los nombres, cargos y fotografías de todos los empleados que trabajan aquí. Comenzó a buscar en sus registros hasta dar con una fotografía que me mostró al instante y entonces me preguntó: «Oye, ¿esta es la persona a la que tú viste?». «Ah, sí, claro que sí es él. Claro, para que vea que no le estoy mintiendo y que yo no anoto mentiras en la bitácora». Bueno, entonces el jefe me miró con una expresión fría y solemne, expresándome en este mismo tono: «Siéntate, muchacho. El trabajador que viste ya tiene varios años de muerto, y no eres tú el único que lo ha visto, así que creo conveniente que no se lo digas a nadie, para no despertar inquietud entre los demás empleados, o peor aún, entre los usuarios. Lo mejor será traer un sacerdote para que oficie una misa por su eterno descanso. Solo Dios nuestro Padre sabe por qué anda penando o si tiene deudas pendientes». Yo me quedé frío. No sabía qué rayos decirle a mi jefe. Él me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo trabajo que yo hago ahora, en el túnel que está entre las estaciones de Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento arrollara a dicho sujeto, que pereció después de una lenta agonía. Terminé después mi reporte de aquella noche y yo me fui a descansar. Días después supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora y realizando las mismas actividades. Mucha gente nos cree locos o que estábamos ebrios, cruzados, marihuanos, que estábamos grifos o como le quieran ustedes nombrar, o que habíamos querido emular a la gran chamana María Sabina y habíamos tomado honguitos, ¿verdad? Bueno, ustedes saben de cuál. O que inventamos esta historia para poder llamar la atención. Pero no es así, porque yo lo vi, y no solo lo vi, lo viví, ¿sí? Junto a un muerto. En fin. Días después fui invitado junto con más personal del metro a una misa. Íbamos en calidad de familiares. Eran ya las 12:15 de la noche y en ese tramo de la estación nos encontrábamos 19 personas y el sacerdote. La procesión partió de Pino Suárez al Zócalo a través del túnel, en medio de rezos y plegarias, con el sacerdote rociando las vías con agua bendita. De manera muy solemne concluyó la ceremonia, que apenas duró unos 20 minutos, pues teníamos que dar mantenimiento a las vías. Aún hoy existen reportes de que el espíritu de este trabajador sigue apareciéndose. Tal vez su visión en la tierra no ha concluido, quizá trate de decirnos algo y todavía no ha podido comunicarlo, no ha podido hacerlo. Llega hasta aquí el relato que el señor Guillermo accedió a compartir para que todos lo pudiéramos conocer. Bueno, es una de las tantas historias que suceden ahí en ese mismo lugar, por el que muchos de nosotros hemos viajado y por el que muchísimos viajan a diario. Frecuentemente se dan hechos sobrenaturales que muy pocos saben o perciben. Los problemas que les aquejan absorben su atención. Esos pasillos y túneles que a diario presencian el ajetreado desfilar de miles de personas preocupadas por su salud, la renta, las obligaciones, la falta de empleo y todos y cada uno de sus problemas, tienen su otro rostro, aquel que causa terror y desconcierto. La próxima vez que ustedes viajen en el metro, queridos felinos nocturnos, permanezcan atentos, pues ustedes pueden ser los siguientes protagonistas de un hecho sobrenatural en nuestro querido gusano naranja, que ya no es naranja, pues les están cambiando el color, ¿verdad? Nuestra ciudad, recuerden, tiene muchos rincones enigmáticos, como el famoso callejón del aguacate en la delegación Coyoacán. En este lugar se dice que hay muchas apariciones fantasmales, y se dice que una persona de nombre Roberto perdió todo lo que poseía al jugar a las cartas, al grado de que en la última mano apostó a su esposa y la perdió. La depresión lo orilló a colgarse de un grueso árbol en el sitio referido.
Esta historia es como muchas otras leyendas. No es oficial. Nadie sabe si fue cierta. Lo cierto es que ya son bastantes las personas que han visto un fantasma colgando de una rechinante cuerda en el gran árbol del callejón del aguacate. Recuerden que espacios como estos hay y existen en todas y cada una de las ciudades tanto del país, pueblos, aldeas y ranchos de todo el mundo, no nada más aquí. Estos tienen grandes antecedentes e historias de terror y de fantasmas, de muerte, de desapariciones, de dolor. Hay muchos, pero yo les seguiré contando más historias la próxima semana. Espero que estas pequeñas historias les hayan gustado. Yo, la sombra felina nocturna, a nombre de Eric León Gatosairetz, me despido. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártalo en todas sus redes sociales. Yo, la sombra felina nocturna, a nombre de Eric León Gatosairetz, titular de este canal, me despido. Hasta luego a todos.